Bueno, mientras vamos conectándonos, hacemos un comentario y luego vamos a la formación que inicia hoy eh, con el tema de la santidad, una propuesta que hacemos desde la vida parroquial. Yo hace 2, 3 días hice una respuesta en vivo frente a las palabras del presidente de la República, frente al tema de la fe como una gran ofensa que hacía. Y ayer me di cuenta que el arzobispo de Ibagué hacía también su respuesta, pero ese día que hablé me llamó la atención dos cosas. Alguien escribía, pero él no dijo, hablando del presidente, él no dijo que había tenido relaciones con ninguna mujer, sino que había hecho el amor y que estaba rodeado de mujeres que lo amaban. Entonces yo creo que una cosa es tratar uno de defender la fe y otra cosa es tratar de defender un personaje político. Y por eso a veces caemos en esas cosas negativas y a veces duele porque pareciera que nosotros defendiéramos más una corriente política que la misma fe. Cuando yo les hablo, defiendo de un lado, defiendo del otro, no me estoy poniendo en una margen ideológica, sino que estoy hablando como sacerdote defendiendo la fe cristiana. No hace falta decir claramente para saber la perspicacia de algunos para dañar la fe y por eso lo que se dijo fue claro y por eso respondimos de esa manera. Desde luego que hay un papel de la mujer en la vida de Jesús y en la vida de la iglesia que no podemos desconocer. Entonces Jesús se muere rodeado de mujeres, incluso María y algunas mujeres, las que están allí al pie de la cruz, y eso es innegable, como también son las mujeres hoy que llevan un papel protagónico en la vida de la iglesia, en la vida de las parroquias. De hecho, hoy solamente hay mujeres en catequesis a nivel presencial. Lo otro que me llamó a mí mucho la atención fue que alguien escribe por qué se escandalizan frente a una afirmación del presidente cuando no se escandalizan por tantos errores que hay a nivel social, a nivel moral. Y yo les digo, si dañamos nosotros el fundamento de la fe, pues tampoco podremos luchar contra los errores morales, porque allí estaba lastimada la fe en su núcleo concreto, que es la persona de Jesús. Si nosotros no defendemos la fe desde la persona de Jesús, que es el centro, es el eje de nuestra fe, ¿cómo podremos hablar de moral? Y viene otra expresión que vi allí como una pregunta, que incluso lo proponen como un tema de diálogo, es ¿por qué el silencio del Papa frente al genocidio en Gaza? Ese es uno de los temas, y el otro tema es la pedofilia. Entonces abordó los dos temas. El primer tema sobre por qué el silencio del Papa. Si ustedes leen historia, el Papa Pío XII, que es el Papa que le corresponde la etapa de la Segunda Guerra Mundial, lo acusan también de los silencios frente al genocidio nazi. Pero para nosotros es muy fácil decir por qué no dice, por qué no hace, cuando no sabemos de diplomacia. Cuando vemos al Papa solamente como alguien que puede decir, nos equivocamos. Miren, en la vida parroquial a ustedes les pasa lo mismo. En la vida parroquial ustedes dicen, ¿por qué el padre no dice? ¿Por qué el padre no saca ¿por qué el padre no llama a aquel? Y no nos damos cuenta de que hay momentos en que en prudencia se debe hacer silencio, en prudencia se debe hablar. No siempre se puede hablar y no siempre se debe callar. Entonces, si nosotros no sabemos de diplomacia, es muy difícil entender los silencios de la iglesia. En estos días leía y veía un documental sobre el cardenal Mario Rebollo,
que fue cardenal en Colombia en época muy difícil de violencia. Y dicen que este cardenal colombiano sabía y comprendía cómo una palabra podía unir o una palabra podía incendiar, podía dividir. Si nosotros nos ponemos en esos zapatos del Papa, fijémonos que si el Papa dice alguna cosa, puede incendiar las naciones. Pero si dice de otra manera, puede ayudar a la paz. La Iglesia siempre se ha opuesto a cualquier tipo de violencia. Basta con leer los documentos de la Iglesia a lo largo de los siglos y nos damos cuenta que la Iglesia siempre ha sido promotora, defensora de la vida y defensora de la paz. A veces nosotros decimos el Papa no dice, y uno pregunta, ¿se leen los documentos del Papa? ¿Se leen los comunicados del Papa? No leemos nada. Entonces, pues si no leemos, ¿cómo vamos a decir no ha dicho? ¿Cómo vamos a decir? Entonces, muchas veces lo que nosotros hacemos es repetir lo que otros dicen sin profundizar. Entonces, yo siempre insisto que la Iglesia es un faro de luz que ilumina las corrientes políticas, ilumina los gobiernos, pero pues que se tiene que manejar, la diplomacia se maneja con guantes de seda para evitar mayores conflictos y para ayudar a la paz. El tema de la pedofilia, ¿qué pienso yo? Porque la pregunta fue muy personal. Entonces los que me conocen en mi trabajo pastoral pueden entender que soy un preocupado por la seguridad y yo me he creído el concepto de crear en la Iglesia situaciones, espacios seguros. Nosotros hablamos en la Iglesia colombiana de espacios seguros. ¿Qué pienso frente a toda la etapa de la pedofilia que no es de ahora? Yo creo que cuando aparece el hombre en la faz de la tierra, aparecen los pecados. Ahora, la pedofilia hay que entenderla que no es solamente cuestión de iglesia. Si nos damos cuenta, la pedofilia también está en las familias, padres de familia que abusan de sus hijos, tíos que abusan de sus sobrinos, abuelos profesores, pastores, eso está por todos lados. No lo digo para justificarme o para justificar los pecados de la iglesia. Yo siempre he dicho, si se comete un acto de pedofilia o de abuso, debe ser denunciado, no se puede silenciar. Y la iglesia ha trabajado bastante en esto. No digo que hayan actos de encubrimiento, no los puedo negar, pero la iglesia está luchando, el Papa Benedicto, el Papa Francisco, tengo entendido que el Papa León está siguiendo la misma doctrina porque además es evangélica, y en la iglesia colombiana luchamos para evitar más casos. No los negamos, los hay. ¿Qué hay que hacer? Entonces, yo creo que en este momento, si se saben de casos, yo digo hay que denunciarlos. Lo otro que tenemos que hablar de la denuncia, y a veces no lo entienden, es que los sacerdotes tenemos dos juicios. Hay un juicio canónico y hay un juicio civil o penal. El juicio canónico es toda la investigación que se hace dentro de la iglesia a través de las normas canónicas para determinar si el sacerdote o la persona en la iglesia que tiene un fuero es culpable, y se le aplican las diversas sanciones canónicas, teniendo en cuenta que no todo aquel denunciado es culpable. En la ley civil, en el derecho civil, se habla de presunción de inocencia, y eso es respetable, es un derecho. En la iglesia también se habla de presunción de inocencia, no se puede acusar a alguien sin las pruebas. Yo recuerdo que yo fui acusado por un niño, una mamá, de atropellarlo. Gracias a Dios no fue una acusación sexual, pero sí que lo había atropellado en una novena, y fui acusado de haber cometido ese acto un día en que no estaba en la parroquia, y entonces es una calumnia.
De la misma manera pueden acusar a un sacerdote, a un padre de familia, a una persona falsamente, y entonces por eso hay que hacer una investigación. Cuando la investigación canónica se da y se comprueba la culpabilidad, vienen las sanciones como suspensiones, vienen las sanciones como, ya no se dice reducción al estado laical, se dice expulsión del estado clerical, pérdida de las facultades, pérdida del ministerio. Se dan tantas cosas que pues se tiene que seguir un proceso. No se quiere decir que hoy se hace la denuncia y mañana el sacerdote es excluido o es sancionado, no, pues eso es ilógico pensarlo de esa manera. Luego también se tiene que dar la denuncia civil o penal para que la justicia civil también haga un proceso, y de hecho hay sacerdotes que están en un proceso. Si ustedes me dicen todos los casos se saben, yo no sé, pues hay que esperar las investigaciones y esperar qué se da. De mi parte y de la parte de la Iglesia, por moral y por todo, nosotros rechazamos cualquier acto de violencia contra los menores y contra toda persona. Y por eso desde la Iglesia colombiana se ha invitado a todas las parroquias a establecer lugares seguros, espacios seguros para toda persona, porque no solamente el abuso se da en la sexualidad, sino que también hay abusos de poder, hay mucho tipo de abuso, y eso no lo han comprendido. Yo les comparto que donde he estado siempre soy de puertas cerradas para los niños que no entren a la casa, no porque tenga problemas de pedofilia, sino porque uno tiene que prevenir. La prevención es mucho más importante que acusar. Si yo tengo listo un médico para cuando me saque un ojo, es más fácil cuidar el ojo para que no ir al médico, es mucho más fácil. Entonces, donde voy llegando, voy hablando de lugares seguros, voy cerrando la puerta a tener niños en la casa cural, de tener niños en el carro parroquial, invito siempre a una formación en familia. Pero ¿qué pasa? Esos que nos acusan de no cuidar a los niños son los que no quieren formarse para ambientes seguros. Entonces son los que dicen, el padre molesta mucho, el padre no quiere los niños, pero al fin, ¿qué? ¿Quieren que cuidemos de los niños? ¿Quieren colaborarnos? ¿O qué quieren que hagamos? Soy el primero en enseñar que los niños deben estar con sus padres, que el hijo no se le presta a nadie. Y cuando doy catequesis de bautismo siempre digo, los niños, al igual que los adultos, somos templos del Espíritu, que no se pueden profanar, que se tienen que respetar. Entonces, cuando entendemos esto y cuando escuchamos al sacerdote y lo apoyamos y le ayudamos porque es que esto no es, la prevención no es tarea del sacerdote, es tarea de la familia. El sacerdote propone unos ambientes seguros, pero hombre, si ustedes como padres de familia no pueden cuidar 5 hijos, no pretendan que el sacerdote cuide 10.000 personas. No pretendan que él se haga responsable de todos los niños. Yo en la parroquia digo, la catequesis, venga papá, mamá, o vengan con un adulto responsable. ¿Por qué razón? Porque ustedes mandan el niño para la parroquia, el niño le pasa algo en el parque y dicen estaba en la parroquia. No, señor. Entonces, es muy importante. Esto es conciencia moral y conciencia de todos. No evado responsabilidades porque en la iglesia hay errores, se han cometido pecados, y bueno, y eso es lo otro. Aquí hay que entender, porque a veces dicen, ¿por qué el obispo no hace esto? En la iglesia se han cometido actos que tienen una doble cara, y una cosa es el pecado y otra cosa es el delito. Y eso no lo hemos entendido porque lo hemos mirado con el rasero de un derecho civil o un derecho penal. Entonces, ¿por qué un sacerdote comete un error y se confiesa y ya? Pero es que ustedes no están viendo como si fuera delito, pero aquí estamos hablando de pecado. Cuando un criminal se confiesa y vemos que esa persona está arrepentida del crimen que ha cometido, se absuelve. ¿De qué se absuelve? ¿Del pecado o del delito? Del pecado. Porque la iglesia no puede absolver del delito. Entonces la iglesia absuelve al criminal, absuelve al sacerdote pedófilo, absuelve al del adulterio, absuelve del pecado.
Estamos hablando de gracia, de moral. Otra cosa es que esa persona que es criminal se le absuelve del pecado, pero se le aconseja que se presente ante la justicia civil para que responda por el delito, porque el delito no se le ha borrado. Entonces el pedófilo puede ser perdonado en la iglesia como pecado, pero debe ser acusado ante la legislación para que responda por el delito. Nunca un juez va a acusar contra un pecado, porque él no puede absolver del pecado, ni puede hablar de pecado. El juez va a hablar de delito. Entonces, cuando nosotros vamos comprendiendo el lenguaje, podemos hablar. Es que qué difícil es hablar de temas que no sabemos, que fue lo que pasó con el presidente. Yo lo decía, el presidente es muy inteligente, pero en economía, él no ha estudiado teología. Y si usted me pone a hablar a mí de economía, yo digo tantas barrabasadas, porque es que yo no estudié economía, yo no soy economista. Entonces, yo digo zapatero sus zapatos. Si yo quiero hablar de economía, tengo que asesorarme y leer sobre economía. Pero si voy a hablar de teología, yo sé teología, entonces yo hablo de teología, hablo de lo que sé. El presidente de hablar de política, de economía, de bien social, de todo lo que... Pero cuando se mete a hablar de temas que no maneja, yo no digo que culpable o no. Tal vez por ignorancia comete errores en el lenguaje, pero ¿cuándo cometo errores en el lenguaje? Cuando me pongo a hablar de temas que no conozco, que no sé. Lo mismo pasa con los laicos que dicen, es que los curas son esto, es que la iglesia es esto. Bueno, pero si no conocen la iglesia, si no conocen los lenguajes, si no conocen los dos derechos, hombre, ¿cómo pueden acusar? Mi postura es, quien comete un delito debe responder ante la justicia penal por el delito. Quien comete un pecado debe buscar la gracia a través de la iglesia y de la gracia sacramental. Espero que esta parte les haya servido, porque me gasté más de 15 minutos respondiendo a esas 3 inquietudes que hicieron por las redes sociales hace como 3 días. Y allí pues seguimos entonces pendientes de... Ustedes preguntan, no es pecado preguntar, no me incomoda que pregunten, si lo hacemos con respeto, pues qué bien poderle responder, qué bien, porque hay gente que no se atreve a responder porque de pronto el padre se pone bravo. No pasa nada, pueden preguntar con respeto, pueden decirme, padre, hablemos de esto, respóndanos sobre esto, pueden incluso escribirme a mi WhatsApp, preguntarme, el padre, mire, estas son las preguntas que queremos que responda, y pues desde que yo pueda responder, desde que tenga mis conocimientos, con mucho gusto lo haré. Allí, como veo unos comentarios, no crean que yo estoy en contra del presidente o que estoy en contra de esta ideología o de aquella. No, estoy en contra de unas posturas que tuvo él. Yo en política no me meto. Yo les dije hace 2 días, es el presidente y la palabra de Dios dice, oren por sus gobernantes. Ese es nuestro deber. Bueno, pues entonces vamos a gastarnos este resto de tiempo hablando de la introducción de esta formación. Pidamos que el Espíritu Santo nos guíe en este caminar que iniciamos hoy a lo largo de este año, si Dios nos da la vida, si Dios nos da los medios, y agradeciendo a las personas no solamente que vienen a la Casa Cural, sino a aquellos que se unen. Estamos transmitiendo por Facebook, por Instagram y por TikTok a la vez, para que así lleguemos a más personas. En los retiros espirituales, yo les decía, me puse a pensar qué pedía Dios para nosotros este año. El plan de evangelización de la arquidiócesis tuvo el primer trienio, que fue conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Comenzamos este segundo trienio con un año sobre los diversos estilos de vida y las instituciones arquidiocesanas que tenemos. Yo no me voy a detener en las instituciones. Pienso que ellas van saliendo y se van conociendo de acuerdo a las obras. Yo digo lo que dice Jesús en el Evangelio: por sus obras los conoceréis. Entonces, no quiero hacer catequesis sobre instituciones, porque sería como
decir, miren lo que hacemos, apláudanos. No, no quiero hacer eso. Entonces me puse a pensar, ¿qué necesita mi parroquia? ¿Qué necesita la gente hoy? Y si son modelos de vida, entonces el tema es la santidad. Lo deduje así, espero no equivocarme y espero que sea la luz del Espíritu Santo la que vaya iluminando. Pero quisiera proponerles dos ejes fundamentales en la formación, porque la formación tiene que llevarnos a una proyección, y es espiritualidad, evangelización. La espiritualidad como cercanía al Señor, como contemplación, como intimidad con Jesús, que nos tiene que llevar a la evangelización. De una buena espiritualidad sale una maravillosa evangelización que es obra de Dios por el Espíritu. Entonces, sencillamente vamos a dejarnos iluminar por el Espíritu Santo, vamos a entrar en comunión, que de eso también tengo que hablarles en algún momento, entrar en comunión de fe con el obispo, con la iglesia, con la parroquia, asumiendo estos retos evangelizadores. Cuando nosotros hablamos de santidad, tenemos que pensar qué llega a nuestra cabeza. Y aquí encontramos un problema grandísimo, porque a veces pensamos que santidad, que santo, es el que no comete pecado. Los santos, los que no cometen pecado. Santos los que están en los altares. Se llega a la santidad después de muerto. Porque ustedes han escuchado, incluso en el ambiente eclesial, ninguno es santo. En esta tierra no hay santos. Entonces comenzamos a colocar unas barreras que nos impiden comprendernos y comprender el tema teológico, porque la santidad es una nota de la iglesia. Y si ustedes se dan cuenta y leen los originales o los cercanos a los originales de las cartas paulinas o de las cartas apostólicas que encontramos en la Biblia, los apóstoles hablan: les escribimos a los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto. O sea que le escribían a los muertos. Eran miembros de las pequeñas comunidades que ya eran llamados santos, porque además ellos asumían la santidad como un gran reto. Yo aquí me adelanto porque creo que era San Hipólito. Le toca una época donde la gente no se bautizaba sino ya casi al final de la vida. Estamos hablando del siglo I, siglo II de la iglesia, porque no estaba la práctica de la confesión. Entonces quien se bautizaba asumía con tanta seriedad el bautismo que decía: después de mi bautismo yo no debo pecar. Diferente a hoy, nosotros nos bautizan y ahí comienza la lista larga de pecados. Y hasta le dicen a uno en recocha: padre, estoy pecando para tener de qué confesarme el domingo, para que la lista sea un poco larga. Entonces, fijémonos que no comprendemos a veces qué es santidad. ¿Qué nos viene entonces hoy a la mente cuando hablamos de santidad? ¿Qué nos viene hoy a la mente cuando hablamos de santidad en la pastoral, en la formación de este año? ¿De qué nos irán a hablar? ¿De una cosa rara? ¿Qué me dice a mí como cristiano este tema? ¿Qué me dice? ¿Qué le dirá a mi comunidad el tema de la santidad? Yo tomo como referencia el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, versos 17 al 21. Dice: Jesús subió al monte, y ese monte es 3, 17, 21 de Marcos. Ese subió al monte es la comunión con el Padre. Jesús no toma decisiones solo. Entonces la santidad viene de la comunidad trinitaria. Y recuerden ustedes que allá en la comunidad trinitaria, si son santos, Levítico dice: sean santos como mi Padre Celestial es santo. La santidad viene de Dios. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Y a los que él quiso llamó a los apóstoles, pero nos llamó a nosotros. Ahora vamos a mirar a quiénes llamó.
¿Para qué los llamó? Lo llamó para que estuvieran con Él. Y miren que esta parte de estar con Él se nos olvida. Se nos olvida y nosotros comenzamos a sentir el llamado de Dios en la iglesia y pensamos que el Señor nos llama en la iglesia a hacer cosas. Entonces yo les digo, venga, los necesito en la iglesia, ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué nos irá a poner a hacer el Padre? ¿Cierto? ¿En qué grupo nos irá a meter? ¿A qué nos va a encargar? ¿Qué tendremos que hacer? Y ustedes dicen, no tengo tiempo. Porque el llamado del Señor para nosotros es hacer cosas. Yo ayer, cuando predicaba en la misa de la presentación, hablando de la vida consagrada, recordaba al Papa Francisco, cuando le decía a los consagrados que consagrar la vida al Señor no era hacer cosas repetitivas, rutinarias, que envejecían el espíritu, sino que era ser inventivos en el amor. Y miren que ustedes aunque hagan lo mismo todos los días en la casa, deben hacerlo como si lo hicieran por primera vez. Bueno, no mal tampoco. Hacerlo de una manera especial para que todos los días, aunque se coman el mismo sancocho, sientan que ese sancocho es especial. Y lo decía hoy predicando en la misa, cuando comulguen de una manera especial. No se puede comulgar de la misma manera, en montonera, no. Y entonces, para que la espiritualidad sea fresca, para que no se caiga en rutina, como caen en rutina los matrimonios que se van destruyendo poco a poco, es necesario estar con Él. Entonces, piensen ustedes, Dios nos llama a estar con Él. ¿Y qué es estar con Él? Estar con Él es aprender de Él. Es como María en la casa de Marta, que María deja el oficio y ¿qué hace? Se sienta a los pies de Jesús a escucharlo, estar con Él. Y un problema de los consagrados, sacerdotes, religiosas, y me lo decía un laico el año pasado, en noviembre, me dijo, padre, el demonio trabaja en ustedes. Y yo dije, venga, ¿y cómo? Un laico. Me dijo, el demonio los hace creer que ustedes, con las muchas actividades que hacen, ya son espirituales. Y un laico diciendo eso. Entonces me causó impresión y lo seguí escuchando. Y me dijo, ustedes creen que por celebrar muchas misas, por visitar enfermos, ya son espirituales, y el demonio los hace creer que ya eso es suficiente y les hace abandonar la oración. Y eso es verdad. Eso es verdad. ¿Y por qué me impactó mucho esto? Por dos cosas que me dijeron los laicos antes de irme al retiro. Padre, aproveche el retiro. Y otro me dijo, aproveche para que ore. Cosas de los laicos. Bueno, yo creo que son como cosas de Dios mandadas a decir por los laicos. Entonces eso me hace a mí caer en la cuenta, tomar conciencia, y yo dije, si el demonio trabaja con los consagrados, con la hermana no, porque ella es muy juiciosa. No, parece que no, porque puso otra cara. ¿Cómo trabajará con los laicos? ¿Cuántas disculpas tienen los laicos para no orar? ¿Cierto? Mi primer rector, que era un hombre muy bueno, yo no sé qué tan santo, pero era bueno, dijo, ustedes cargan a la gente con tantas cosas que no entienden, porque ustedes tienen sus horarios para cumplirlos, hacen oración, van a misa, desayunan, almuerzan, estudian, tienen todo. Y él nos decía que el seminario era una urna de cristal. Y decía, pero qué tan difícil le toca a la gente de afuera, que tiene que levantarse a las 4 de la mañana, cocinar desayuno y almuerzo porque hay que empacarle al esposo, hay que empacar para ellos, hay que dejar despachados los niños y salir corriendo a la calle a rebuscarse en lo de el arriendo, lo de los servicios,
En cambio ustedes lo tienen todo. Y el viejo tenía razón, el padre tenía razón. El padre tenía razón en eso. Si hay cosas difíciles para los sacerdotes y religiosas, ¿cuánto más para los laicos? Y si hay cosas difíciles para ustedes, miren de allá para acá, ¿cuánto más difícil para los religiosos? Para las religiosas, para los sacerdotes. Entonces, esto es un llamado para que nos entendamos en nuestro caminar, porque el camino de santidad es de todos, pero tenemos que ayudarnos. Entonces, ¿a qué nos llamó el Señor? Nos llamó tal y como somos, con defectos, con todas las embarradas. Es que Dios sabe todo lo que yo le he hecho. Y sabe lo que le voy a hacer. Eso es lo más tremendo. Porque cuando uno se enamora, si uno supiera lo que va a hacer la muchacha, uno no se la conseguiría. Dios, en cambio, sabe lo que yo voy a hacer y se arriesga y me llama. Entonces, Dios nos llamó con los defectos. Dios nos llamó con las cualidades, pero nos llama a estar con Él. A estar con Él. Y ese estar con Él significa, mis hermanos, dediquemos tiempo a la oración. Dediquemos tiempo en soledad a estar con Él, en el silencio, meditando la palabra de Dios. Miren, no se contenten con leer la palabra de Dios en misa o escucharla. Lo dije el domingo, lean la palabra antes de venir a misa, escúchenla en misa, escuchen la predicación, llegue a la casa y vuelva y lea para que entienda mejor, en la noche vuelva y lea para que entienda mejor, porque el Señor sigue hablando. Ay, no, es que yo ya entendí. ¿Cómo creen ustedes que nosotros, leyendo el mismo evangelio, las predicaciones son distintas? Porque Dios habla todos los días, de diferente manera, diferentes situaciones vivimos. Estar con Él, por favor, dediquen tiempo a la oración, dediquen tiempo a la palabra, dediquen tiempo, paren. Porque es que cuando nosotros decimos, ay, yo voy para la tienda y me voy rezando el rosario, a veces es la forma sencilla de no saludar a nadie. Me agacho, Dios te salve María, llena eres de gracia, y no saludo a nadie. Y eso ya es anticristiano. Está bien que recen mientras caminan, que recen mientras pelan los plátanos, que recen mientras van trabajando, pero eso no indica que usted se ha sentado a los pies de Jesús. Para la oración, ¿qué hay que hacer? Parar, dejar todo, así sean 5 minuticos, llamamos tiempo de calidad, para estar con el Señor. Y lo llamó para que estando con Él, estuvieran con Él, luego enviarlos a predicar. Fíjense ustedes que cuando vamos a un grupo de oración, cuando vamos a decir, ¡ay, qué bonito el evangelio! El Señor me llamó y yo voy a salir de esta misa, de este grupo de oración, y voy a ir a hablarle a mi vecina de Dios. ¿De qué le va a hablar si usted no se ha llenado todavía? Si usted no ha estado a los pies del Señor, ¿de qué va a hablar? Y por eso muchas predicaciones, muchos anuncios evangélicos no dan resultado y no sirven de nada porque son solo palabrería. No hay experiencia de Dios. No he estado con Él. No he estado con Él. Continúa el texto, estoy leyendo el Evangelio. Hasta ahorita estoy leyendo el Evangelio. Luego les dio poder para echar demonios. Y ojo con esto porque cuando el Señor me llama, ya estamos hablando aquí de un camino de santidad. Cuando Dios me llama a un camino de santidad, no me está diciendo que eche demonios. Entonces la gente dice, ay, yo ya puedo imponer manos, expulsar demonios, que además está de moda porque económicamente es chévere. Cuando dice echar demonios es usted conoce su vida. La oración, la meditación, la contemplación me permite a mí desnudarme delante de Dios, mirarme en un espejo a través de la palabra y me doy cuenta que mi pecado tiene una raíz. Porque muchas veces nosotros cuando nos confesamos es igual que cuando tenemos el prado alto, le pasamos una guadaña. La confesión es una guadaña. ¿Qué hace la guadaña? Limpia y eso queda parejito, queda limpiecito. ¿Qué pasa los 2 días? Está más bonito porque lo que hizo usted fue podar. Entonces, por ejemplo, en los pecados de la sexualidad, yo me acuso de adulterio, me acuso de pornografía, me acuso de... Y podamos el pecado. Si nosotros queremos trabajar en la santidad, lo que tenemos es que en la oración meditar, oiga, ¿por qué caigo en adulterio? ¿Por qué caigo en masturbación? ¿Por qué caigo en pornografía?
¿Por qué? ¿En qué momento soy más débil? ¿Qué vacíos hay en mi vida matrimonial? ¿Qué vacíos hay en mi aspecto afectivo? Entonces, cuando yo descubro cuál es esa raíz, ya no paso la podadora. ¿Qué hago? Arranco. Entonces, imagínese usted al Señor que le dice a uno: Padre, es que vengo con un dolor, le fallé a mi esposa, tuve relaciones con la vecina, pero trabaja con ella, pero se habla con ella, se escriben, salen juntos. Entonces él va y se confiesa, se le perdona el pecado, pero él sigue allí pegado de la vecina. ¿Y qué va a pasar? Va a volver a brotar. Padre, yo me acuso del alcoholismo. ¿Cuáles son sus amigos? Pues toman a borrachos que haya y sigo caminando con ellos. Entonces, ¿cuál es la raíz? Las amistades que tengo. ¿Qué tengo que hacer para evitar caer en la tentación, evitar caer en el alcohol, caer en el adulterio? Cortar relaciones. Y eso es camino de santidad. Entonces, cuando yo digo esto, usted debe estarse mirando y diciendo: hombre, yo cada mes paso la podadora, pero no me he tomado en serio esto y no he arrancado el pecado de raíz. Eso es caminar con Jesús. Eso es tener poder para expulsar el demonio, porque esa raíz del pecado se llama demonio. No se justifique, porque hay un grupo, he tenido grupos apostólicos en las parroquias donde la gente va y se confiesa y me dice: Padre, acúseme porque el demonio, y dicen ese maldito demonio, me hizo caer en tentación y me hizo fallar. Entonces yo los miro y digo: ay, pobre hombre, este hombre no es un pecador, es una pobre víctima inocente. Y me dan ganas de decirle: oye, ¿por qué no me trae el demonio que le confiese? Porque cuando yo digo que el demonio me tienta, que el demonio me hace caer, que el demonio, ¿qué estoy diciendo? Yo no soy culpable y por tanto no me arrepiento, yo no tengo culpa, yo soy un pobre ser indefenso, y eso me lleva a no asumir responsabilidades. Entonces quisiera que entendiéramos que cuando él dice expulsen demonios, es: miren, deje la peleadera, que eso le está llevando a mal. Ese demonio del mal genio incontrolable, ese demonio del adulterio por estar metido donde no tiene que meterse. Recuerden eso de la casa sola, ella sola y yo solo. ¿A dónde vamos? Si usted sigue allá metido, pues el pecado sigue allí. Cortar, echar el demonio es conocerme y descubrir qué puntos negativos hay en mi espiritualidad para poderlos expulsar. Y aquí hago otro paréntesis. Ojo, porque en el modernismo se entiende espiritualidad como un campo de la vida. Aquí está mi humanidad, aquí está mi realidad, y la espiritualidad es eso trascendente que me lleva a hablar de algo imaginario. No, para el cristiano la espiritualidad es vida. Entonces, yo soy buen esposo, soy buen hijo, soy buen compañero, buen trabajador, porque tengo espiritualidad. Porque mi espiritualidad refleja mi relación con Dios, y mi relación con Dios me impide ser deshonesto, me impide ser infiel, me impide el pecado. Entonces, vida y espiritualidad en la vida, en el cristiano, es lo mismo. Si ustedes separan vida y espiritualidad, caen en una dicotomía irreconciliable que les va a dañar el camino cristiano y les va a impedir ese camino a la santidad. ¿Listo? Llamó el Señor a los 12. Simón, a quien puso el nombre de Pedro. ¿Se acuerdan quién era Simón? Un iracundo, peleón como el sol, agresivo. Me perdona la expresión, pero podía ser un viejo resabiado, pescador. ¿Recuerdan que sacó la espada y le cortó la oreja a un criado? Era violento el tipo, no era cualquier cosa. Si ustedes hubieran sido los que habían llamado, el Señor: vaya, busque 12, ustedes a Pedro no lo hubieran llamado, con seguridad. No es tipo... No, ese no. Bueno, el Señor sí lo llamó. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Eso, ¿listo? Santiago y Juan. ¿Se acuerdan de Santiago y Juan? Eran de un temple terrible. Por eso lo llamaban los Boanerges, que significan
hijos del trueno. Una vez iban con Jesús y no lo recibieron en una ciudad. Y el Señor, fácil, arreglemos esto. Pues pidámosle al Señor que caiga azufre encendido del cielo y acabe con toda esta plaga. ¿Lo hubieran llamado ustedes de apóstoles? No, esa belleza. Eran pirómanos. Le metían candela a todo. Todo lo arreglaban a la fuerza. Llamó también a Andrés, Felipe, pues eso es como que no tenían mucha cosa. Como que estos eran los buenos. Andrés, Felipe, Bartolomé que era el israelita de verdad, ¿recuerdan? Y esto me hace acordar a mí de un formador, un biblista. Un día llegó al seminario a darnos clase de Biblia y dijo, miren, la promoción vocacional está mal, porque ustedes van a hacer promoción vocacional a los colegios y el muchacho que grita, que se para y que molesta, ay, ese no tiene vocación, ni lo miran. ¿A quién traen para el seminario? Al bobo que está allá, que nunca habla, que nunca levanta la mano, que nunca se ríe, que nunca dice nada, el más tonto. Y nosotros nos mirábamos y dijo, y si ve cómo estamos, y nos señaló a nosotros. El Señor había llamado a los más tontos según él. No, y tal vez sí. Y tal vez sí. El Señor llamó a esos. Entonces allí puede estar Andrés, Felipe, Bartolomé. Mateo, ¿quién era? Un recaudador de impuestos. ¿Y qué hacen los que cobran impuestos y qué hacen los políticos? Pues cobran lo que es y otro poquito más porque el sueldo no les alcanza. Medios ladrones. Ahí llamó a Mateo. ¿Lo hubieran llamado ustedes? No. ¿Traen a uno de la DIAN para que recaude la ofrenda en el templo? No sirve, ¿cierto? Bueno, el Señor llamó a un cobrador de impuestos. Tomás, el incrédulo. O sea, si no le pone fe a esto, ¿para qué lo llamamos? Que vimos al Señor resucitar. ¿Qué cuento? Si no meto los dedos allá en las llagas, yo no creo. ¿Para qué trae uno a alguien que no cree? Mire, cuando uno va a evangelizar, usted le dicen a uno, padre, a esa casa no. Ese señor no cree en nada. ¿Sí ve que lo hubieran escogido? Listo. Llamó a Tadeo, Tadeo era como bueno, dejémoslo quieto. Llamó a Simón el cananeo o el celote. ¿Quién era Simón el celote? ¿Qué eran los celotes? Esto sí que les va a doler, lo que les voy a decir. Los celotes eran un grupo subversivo. Como las FARC, como el ELN. Un guerrillero. ¿Ustedes llamarían un guerrillero a participar del grupo de la iglesia? No, ¿qué tal? ¿Cierto? Ah, bueno, el Señor llamó a Simón el celote. Y claro, como él estaba buscando la liberación del pueblo, dijo, no, este tipo es. Y se fue con Jesús. Porque en la mente de Simón el celote tal vez pensaba, este sí nos va a dar la estrategia para derrocar el régimen romano. Un guerrillero. Por eso les digo que esto es fuerte, pero yo solamente estoy en la introducción, imagínense. Y llamó a Judas Iscariote, que ese ni hablemos. Ni lo hablé, ni hablemos de él porque el tipo se era jodido. Incluso dice que guardaba la bolsa y era un ladrón. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y si ustedes quieren, hay otro apóstol que dice, él mismo dice que él es como un aborto. ¿De quién está hablando? De Pablo. Pablo, donde llegaba, armaba el bochinche y lo sacaban a piedra, a garrotes. Y lo sacaban de rastra de los pueblos y él volvía y se metía. Perseguía a la iglesia. Aprobó la muerte de Esteban. ¿Lo llamarían ustedes de apóstol? Déjelo quieto por allá. El Señor llamó a esos. Y como a eso nos llamó a nosotros. Porque la obra no depende de quiénes somos, sino de qué puede hacer la gracia en nosotros. Y nos va transformando. Con todo esto que yo he dicho, ustedes no lo llamarían Santo Tomás, el Santo Simón. No los llamarían santos, porque así no eran santos. ¿Cómo se hicieron santos? Caminando con Jesús. ¿Cómo podemos hacernos santos nosotros?
caminando con Jesús, siguiendo a Jesús. ¿Tenemos defectos? Sí, ellos también los tuvieron. Jesús no se equivoca llamando. Nos equivocamos nosotros cuando no respondemos, cuando no somos fieles. Por eso, cuando él llega a casa, sigue predicando, no comía, y la gente dijo: traigan a la familia para que se lo lleven, porque este tipo se nos ha vuelto. Pues claro, no solamente porque predicaba y no descansaba, sino porque con esas joyitas se llegó. Esos 12 que llegó, todo ese poco mechudos, dice un cuentachistes. El Señor se volvió loco. Y podríamos pensar nosotros que el Señor se volvió loco llamándonos a nosotros. Pero el Señor confía en nosotros, nosotros tenemos que confiar en la gracia. Entonces, tengo 10 minutos todavía. Nos preguntamos qué es hablar de santidad en este contexto de nuestras vidas. Entonces empecemos por reconocer que muchas veces nos hemos dedicado nosotros también a hacer muchas cosas en la vida pastoral, en la vida parroquial, y que terminamos cansados, como una Semana Santa, cuando trabajamos tanto, que la semana de Pascua, la octava de Pascua, que es fundamental en la vida cristiana, nosotros no queremos venir a misa. De hecho, muchas parroquias se cierran y los curas nos vamos de vacaciones y no celebramos la Pascua. Y la gente no va a misa. ¿Por qué? Porque están cansados, no enamorados, están cansados. Celebraron cosas, pero no vivieron en la etapa de santidad, en esa etapa de Pascua o de Semana Santa. Es necesario entonces que hagamos un alto en el camino y nos preguntemos qué está pasando con nuestra vida. ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos estamos orientando? ¿Realmente a qué nos está llamando el Señor? ¿A hacer catequesis? ¿A dirigir un grupo? ¿A qué nos está llamando el Señor? ¿A qué? A ser santos. Dios nos está llamando a ser santos. No se les olvide: sean santos como yo soy santo, sean santos como el Padre Celestial es santo. Ese es el camino. Preguntémonos si nuestra vida va orientada por unos caprichos personales, o caprichos del párroco, o caprichos del esposo, o si va siendo orientado por el mismo Cristo y por el Espíritu Santo, la voluntad de Dios. Comencemos dándonos cuenta que cada uno de nosotros hemos sido llamados. Y por eso estamos aquí. Por eso somos católicos. Hemos sido llamados a la vida, hemos sido llamados a la gracia en el bautismo, hemos sido llamados a formar parte de una comunidad, de una parroquia. Y entonces el Señor no se equivoca. Hay un texto bellísimo del libro de Sabiduría, 11, 24, 26. Dice: Señor, todo lo que haces es bueno, y si no fuera bueno no lo hubieras hecho. Si no lo hubieras amado, no lo hubieras hecho. Yo estoy en mi traducción. La hermana lo está buscando, ¿cierto? ¿Y lo encontró? 11, 24. 24, 26. Duro, hermana. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, pues si algo odiases, no lo hubieras creado. Haces todo. Dios ha hecho todo, nos ha hecho a nosotros. Y como nos ha hecho, nos ama. Y por tanto no nos aborrece. Si nos aborreciera, no nos hubiera hecho. Sigue, hermana. ¿Cómo subsistiría algo si tú no lo quisieras? ¿Cómo se conservaría si no lo hubieras llamado? La subsistencia nuestra, el existir nosotros, es la prueba de que somos amados, somos escogidos. Porque si Dios no nos sostiene, moriríamos. Es Sabiduría 11, 24, 26. Lo pueden seguir leyendo, que es hermosísimo. Somos llamados a la vida porque somos amados. Somos engendrados en la familia de Dios por el bautismo.
Se nos ha regalado una familia grande que se llama iglesia, pero también nos dio la libertad. Y nos dio la libertad para que lo buscáramos. Pero como somos tan testarudos y cogemos por otro lado, somos como las cabras. Suelte una cabra y ¿para dónde coge? Para cualquier lado. Entonces Él mismo se vino a buscarnos y nos llamó de una forma concreta, como a los discípulos cuando bajaba de la montaña. Estoy hablando del evangelio que acabamos de leer, de meditar. Los llamó por sus nombres. Ya les dije quiénes eran. También es que para el judío el llamar por el nombre significa apropiarse de la realidad. Usted dice, yo les digo, venga, ayúdeme a tal cosa. Ay, padre, es que yo con este problema que tengo. No, Dios sabía que tenía el problema. Es que con ese genio, no, Dios sabía que usted era así. Pero Dios la puede cambiar. ¿Por qué nos llamó? ¿Qué quiere de nosotros? Entonces Dios nos llamó para estar con Él. Dios nos llamó para que nos fijáramos en Él. Si nos fijamos y somos sinceros, a veces hacemos tantas cosas que creemos que a Él le agrada, pero nunca le preguntamos si Él quiere eso. ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, yo me imagino que al Señor le gusta. Eso está igual que cuando hace el año pasado, pasado tal vez, en el día de mis cumpleaños dijeron, llévenle una torta de chocolate al padre que le gusta, ¿se acuerdan? Y pensaron que a mí me iba a gustar una torta de chocolate. Pensaron, pero en realidad a mí no me gusta el chocolate. ¿Sí ven? Lo mismo pasa con Dios. Nosotros hacemos cosas porque creemos que es la voluntad de Dios, pero le preguntamos, pero Él se tiene que aguantar porque, pues, ¿qué más da? Le toca comerse la torta de chocolate. Me lo hubieran traído, me ha tocado repartirla y comerme un pedacito y decirles que estaba sabrosa. A veces hacemos tantas cosas, pero descuidamos la espiritualidad. No estamos con Él. Nos excusamos en que trabajamos en la parroquia, que tenemos mucho trabajo personal, hasta que rezamos cuando caminamos y eso ya es suficiente. Yo le repito, ojalá cada uno tenga un rincón silencioso donde el Señor nos espera para que hablemos y lo escuchemos. Recuerdo laicos piadosos, mujeres piadosas que dicen, el Señor me despierta a las 3 de la mañana y me levanto a orar. Y se levantan. Yo le pido al Señor que no me despierte a esa hora porque a esa hora duermo más rico, pero hay personas que los despiertan a esa hora. El que entendió, entendió, ¿cierto? Es hora, mis hermanos y hermanas, que hagamos un alto en el camino entonces, que revisemos cómo está mi espiritualidad. Y yo quiero que hoy se vayan con esa pregunta. ¿Cómo está mi espiritualidad? Sin espiritualidad se pierde el sentido eclesial. Revisemos, analicemos cómo ha sido mi proceso de camino de santidad. Desde el momento en que decidí caminar con el Señor, participar de un grupo, participar de la parroquia, que fui tomando más conciencia de fe, ¿cuál ha sido mi camino de santidad? Oiga, ¿sí he avanzado? Porque yo les hablé de los apóstoles al comienzo, pero yo creo que ellos al año ya estaban dando frutos. ¿Nosotros cuántos años llevamos caminando? Ellos no caminaron sino 3 añitos con Jesús. Y nosotros supuestamente, dicen algunas señoras, llevo 20. 40 años. ¿Qué siento hoy cuando me siento llamado a la santidad? ¿Ustedes se habían preguntado eso concretamente? Oiga, ¿Dios me está llamando a la santidad? ¿Cómo desde mi estilo de vida como persona casada, soltera, incluso unión libre, cómo puedo yo caminar en un proceso de santidad? ¿Cómo lo puedo hacer? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Les agradezco mucho el haber asistido hoy, los que se han conectado. Gracias, esperamos encontrarnos el próximo martes a las 7:30 de la noche por las redes sociales y también aquí en la presencialidad. Dios les bendiga a todos, buena noche.